Milei está contra la libertad. La libertad es una palabra hermosa, un concepto enorme, una palabra que ha generado tantas luchas, tanta sangre, tanta muerte, y también tanta alegría y tanto trabajo colectivo a lo largo de la historia. Nuestro himno es la palabra que repite: libertad, libertad, libertad. Y así como en algún momento los militares se apropiaron de la palabra patria, en algún momento hay alguien que dijo, bueno, me voy a apropiar de la palabra libertad para hacer en nombre de la libertad todo lo contrario a la libertad. Y forma parte también de nuestro trabajo como periodistas y de nuestra participación política como ciudadanos, recuperar esa hermosa palabra. Y parte de recuperarla es mostrar cómo Milei no tiene nada que ver con la libertad. Y que todos los días restringe tu libertad de decidir, la mía también, nuestra libertad de decidir, nuestra libertad para gozar, nuestra libertad de juntarnos, nuestra libertad de protestar. Y siempre, ustedes saben, yo siempre les cito un texto que a mí me gustó mucho de un economista egipcio que se llama Samir Amin, que habla de los 5 monopolios que existen en el capitalismo, que es el monopolio del dinero, el monopolio de las armas, el monopolio de los recursos naturales y el monopolio de la investigación científico-tecnológica. Y dice que hay un quinto monopolio, que es el que legitima la existencia de los otros 4 monopolios. Y es el monopolio de la palabra. En la era moderna, si no se monopoliza la palabra, es imposible monopolizar todo lo demás. Por eso, cuando hablamos siempre del sistema de medios, tenemos que hablar del sistema económico. No hay ningún país donde la economía esté concentrada y el sistema de medios esté desconcentrado y sea democrático. Tenemos que discutir siempre todo a la vez. No se puede discutir una ley de medios sin discutir el entramado económico de un país. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la libertad? Y bueno, todos esos monopolios que atentan contra nuestra libertad. Porque si el dinero está monopolizado, si los recursos naturales están monopolizados, si las armas están monopolizadas y si la investigación científica y tecnológica está monopolizada, todo el tiempo se restringe nuestra libertad. Porque no podemos acceder, valga la redundancia, a dinero, porque no podemos acceder a recursos naturales, sea para la energía o el agua o todo lo que existe ahí. No podemos acceder, por ejemplo, a medicamentos, que son parte de la investigación científico-tecnológica. Las armas las dejo a un lado porque no es un interés en general acceder a armas. Pero les decía que ese texto de Samir Amin plantea que es imposible la existencia de esos 5 monopolios sin el monopolio de la palabra que legitime los otros 4. Y el monopolio de la palabra lo han intentado sistemáticamente a lo largo de la historia todos aquellos que eran parte de los beneficiarios y de los que concentran los otros 5 monopolios. Y que concentran las restricciones a nuestra libertad. Y Milei es parte de esa tradición en la cual, como está en contra de la libertad, está en contra de que la palabra no esté monopolizada, sino de que la palabra circule. Y no solo la palabra, sino, y puntualmente en nuestro caso, la palabra periodística, que es una palabra particular, no porque seamos mejores, ni peores, ni más inteligentes, ni menos inteligentes, sino que es una palabra profesionalizada que se dedica a producir información veraz, chequeada, que se pueda contrastar y que se publica. A diferencia de otras palabras que tienen la misma libertad, pero que no tienen la característica de ser producidas profesionalmente. Y esa palabra periodística puede romper con ese monopolio de la palabra para legitimar los otros monopolios. Y esa es la razón por la cual Milei no solo está en contra de todas las libertades, sino que está en contra de la libertad de expresión. Y por eso nos denuncia, y por eso el viernes, particularmente, me hizo una denuncia penal
por ejercer el periodismo profesional, contando las cosas que hace su gobierno y contando también los peligros que hay en el discurso de Milei, que es un discurso nazi. Entonces nos obliga a esta situación, que yo les dije que voy a partir el editorial en dos. La primera parte del editorial lo voy a volver a dedicar a hablar de Milei y hablar del gobierno de Milei y hablar de las consecuencias del gobierno de Milei con las cosas que sucedieron en los últimos días. Y después voy a dedicar la segunda parte del editorial a defender la libertad de expresión, no solo la mía, porque no está en juego mi libertad de expresión solamente. Esto no es una denuncia individual y voy a repetir mucho esto y al final del editorial voy a hablar más extenso. Acá lo que está en juego es la libertad colectiva. Están en juego todas las libertades y la libertad de expresión como posibilidad de todas las otras libertades. De eso voy a hablar al final. El dato de estos días, y creo yo el principal tema del cual tendríamos que estar hablando, son los salarios. Es que no nos alcanza. Es que en un mundo donde se pregona la propiedad privada y el capitalismo y que uno pueda decidir lo que quiera, uno puede decidir sobre todo menos sobre su propia propiedad privada, que es su salario. Los trabajadores tenemos una propiedad privada que es nuestro salario y con eso tomamos decisiones. Bueno, recordemos qué dice el presidente de lo que está pasando con los salarios. Toda esa hecatombe que nos decían, que primero que nos íbamos a otra gran depresión, después que hacíamos una L, después que hacíamos la pipita de Nike, después que, bueno, la verdad, esto ya no es una B, es un tilde y estamos a punto de romper el pico máximo de la serie de el EMAE, que es la proxy del PBI mensual. No solo eso, no, van a hacer que explote la cantidad de pobres. De 57% de pobres en la última medición, digamos, mensual estamos en 35, es decir, bajamos 22 puntos la pobreza, sacamos más de 10 millones de personas de la pobreza. El salario real en Argentina en los últimos 9, 10 meses no para de crecer, está muy por encima de los niveles que nosotros llegamos, y no solo, digamos, en términos de jubilaciones, perdón, de salario real, sino de jubilaciones. Y lo más importante, en términos de los informales. Bueno, de esto es de lo que hay que hablar. Los salarios reales no suben en la Argentina. Milei toma un dato que es los trabajadores del sector privado registrado, que cobraron más, pero no les aumentó el salario. Cobraron más porque están trabajando más horas. Eso no significa un aumento de salario, significa que estás trabajando más. Cobras horas extra. Pero eso no es un aumento de salarios. Todo el resto de los trabajadores, y recién esos trabajadores después de un año están recuperando lo que perdieron durante el primer año de gobierno de Milei, que nadie se los va a devolver. El resto de los trabajadores del sector privado no registrado están abajo de eso, ni hablar los trabajadores del sector público. La jubilación mínima no cubre la canasta, no de pobreza, no cubre la canasta de indigencia. Tenemos una jubilación mínima de indigencia, que no se actualiza y que cuando el Congreso quiso actualizarla, el presidente lo vetó y celebró con un asado la crueldad de no aumentar jubilaciones. Y que cuando hubo protestas de los jubilados por esas jubilaciones, las reprimió y les disparó con unas granadas de gas, que cada granada cuesta lo mismo que esa jubilación de indigencia que tienen hoy millones y millones de argentinos, a los cuales además les quitó los medicamentos, que eran jubilación indirecta. ¿Estaban geniales las jubilaciones con el gobierno anterior? No. Pero parte de la jubilación era que te recibían medicamentos gratis del PAMI. Se los sacaron. Se los sacaron. Y en la Argentina se eliminan las trabas burocráticas para comprar dólares y se ponen trabas burocráticas para que un jubilado acceda a una medicación. De eso hay que hablar. Milei, en cambio, dice que todo esto no existe, que los salarios aumentan y que en realidad son los salarios los que explotan a los empresarios.
Esto lo dijo la semana pasada, unas horas antes de denunciarnos. Mirá. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Porque son los que compran dinero a cambio de trabajo. O sea que según esta mirada distinta, dice Milei, los trabajadores le compramos nuestro salario a los empresarios y se lo compramos con nuestro trabajo. Por ende, nosotros explotamos a los empresarios. Habría que preguntar, si alguien le hiciera alguna entrevista periodística a Milei, ¿de dónde sacó la plata el empresario para pagarnos nuestro salario? ¿De dónde la saca? Y de vuelta a decir que nadie tiene un planteo antiempresario. El empresario tiene un rol social que organiza el trabajo. El trabajador tiene un rol social que es el que produce riqueza. La organización del trabajo produce riqueza también, pero ninguno de los dos la produce solo. El trabajador genera un plusvalor sobre el salario que cobra y ese plusvalor se puede traducir en rentabilidad del empresario que se la puede llevar a la casa o se puede traducir en reinversión de esa utilidad o una parte de una parte. Se puede llevar una parte de rentabilidad y una parte de inversión. Ahora, Milei, por eso hay que insistir mucho con el uso de las palabras, que repite y repite y repite que el Estado tiene que dejar de existir, que se tiene que correr, que en el capitalismo son solo relaciones entre privados. Esta semana intervino en una relación entre privados, que fue el acuerdo de salarios entre los trabajadores del Sindicato de Comercio y los empleadores del Sindicato de Comercio, de la Cámara de Comercio, los trabajadores de comercio, puntualmente los supermercados. Y así lo comunicaron desde la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, donde está Sandra Petovelo. Dice, la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se encuentra en pleno análisis de la situación vinculada a la dificultad de orden público e interés general en relación con la homologación de la última paritaria del sector de comercio. Dado el contexto general, la Secretaría está evaluando los términos del acuerdo suscrito entre las partes. En este marco, en los próximos días convocará a las mismas con el objetivo de renegociar el contenido con vistas a alcanzar un nuevo acuerdo. Vieron que el Estado nunca se corre. Solamente distribuye distinto. Distribuye para el otro lado. Ya hay un acuerdo entre el Sindicato de Comercio y las cámaras empresarias. Un acuerdo que al gobierno no le gusta, entonces lo frena, no lo convalida y va por otro acuerdo. No debe haber cosa más intervencionista y estatista que esto. Un gobierno frenando paritarias de más de 1 millón de trabajadores, además, porque es el sindicato más grande del país. Debería estar parando hoy el sindicato, porque hay un gobierno que se está metiendo en un acuerdo entre partes. Entonces, Milei, esta debería ser una de las noticias de hoy del día. Cómo un gobierno frena una paritaria, que encima tampoco era tan genial, de un sector. ¿Por qué? Porque acordó por el otro lado con los supermercadistas que no le aumenten tanto los precios en la góndola para que no le suba la inflación para llegar con algún tipo de chance electoral con una inflación más o menos controlada. Lo cual es otro reconocimiento de que el planteo del gobierno de que la inflación es siempre, en todo momento, un fenómeno monetario que se explica simplemente por la emisión de dinero, bueno, ejemplo millón, que no es así. Si para frenar la inflación tienen que arreglar con los supermercadistas que no remarquen y a cambio de ese arreglo tienen que bajarle los sueldos a más de 1 millón de trabajadores, no era simplemente por imprimir plata. Se ve que había otras razones. Pero el resumen, y que debería ser el título de hoy de los diarios,
además de las elecciones, un montón de cosas, es el gobierno frenó el aumento de 1 millón de trabajadores. Frenó un aumento salarial de 1 millón de laburantes. Bueno, eso en un contexto donde la semana pasada hubo reunión del Consejo del Salario. El salario mínimo está apenitas abajo de 300 lucas, a partir de ahora va a estar en 310. En esa reunión, el sector trabajadores pedía duplicar el salario mínimo, pasar de 300 a 600. El sector empresario proponía pasar a 310 lucas, 310.000 pesos, un salario mínimo, que es un salario mínimo de indigencia también. Peor que de indigencia. ¿Qué decidió el gobierno? ¿Un promedio entre los dos? ¿Ponerlo en 450? No. Decidió poner menos de lo que pedían los empresarios. El salario mínimo subió 10.000 pesos. 1 kilo de carne. Y nos ubica, y vuelvo a mostrar este gráfico, en el peor salario mínimo real en los últimos 30 años. Y es importante lo de real, lo remarco siempre. Salario nominal es una cosa, real es otra. Lo importante es para qué te alcanza. Si vos cobras 100 mangos y la leche sale 25, podés comprar 4 leches. Si compras 150 mangos, pero la leche vale 50, podés comprar 3 leches. Entonces cobraste más nominalmente, pero realmente cobraste menos. Bueno, este gráfico de cifra mide el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil desde el 94 hasta hoy. Y lo que te muestra, y yo creo que este gráfico hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, es que cuando se aplicó la receta de Milei, que es dólar barato y baja inflación, el salario mínimo no solo no aumentó, sino que bajó. Fue toda la década del 90. Es un número planito, e incluso baja un poquito. Eso explotó en el 2001. A partir del 2001 hasta el 2012, el poder adquisitivo del salario subió. Subió y subió fuerte, sistemáticamente fuerte. De hecho, se duplicó entre el 2001 y el 2011. ¿Sí? En 10 años el poder adquisitivo del salario se duplicó. Se duplicó la capacidad de cosas que vos podías comprar, tu libertad de comprar. Y a partir del 2013 empieza a bajar de vuelta. Y no bajó tanto, pero bajó. Y yo, ya saben que siempre le digo, mi paper nunca publicado es que el gobierno que baja salarios es gobierno que pierde elecciones. Todos los gobiernos que vinieron después del 2015 bajaron los salarios y todos perdieron las elecciones. Todos. La bajó Macri, lo bajó Alberto y Milei lo tiró por el precipicio y estamos en el peor salario mínimo en los últimos 30 años. Con la misma receta que en los 90, que no haya puja distributiva, que no se discuta más esto. Estos son los temas que Milei no quiere que hablemos. Que quiere seguir inventando datos, diciendo que los salarios le ganan a la inflación. No le ganan a la inflación. No solo no le ganan, simplemente para mostrarles cómo nuestra agenda sigue siendo esa, hoy la nota central del Destape es vivir con la mínima, los servicios duplicaron su peso, los jubilados se endeudan y recortan consumos básicos. Un jubilado con haber mínimo gasta el 10,5% de su ingreso en luz, gas y agua, lo que lo ubica en situación de pobreza energética. Mientras la pérdida del poder de compra llega al 27%, los medicamentos se vuelven más inaccesibles y deben recurrir a la ayuda de familiares o mayor endeudamiento en financieras para intentar subsistir. Este es el país de Milei. En el medio de esto, quiero mostrar otro dato importante del fin de semana, porque asumió, fue electo el nuevo Papa, León XIV. Y es interesante, Milei dijo que se había puesto León XIV en honor a él, en la era del león, porque Milei se autopercibe un león y entonces cree que todo está vinculado con él. Bueno, habló el Papa León XIV y es interesante porque habló justamente de por qué eligió esto y tiene mucho que ver con la situación económica nuestra. Vamos a escuchar lo que dijo el Papa. Pensé tomar el nombre de León XIV
diverse le ragioni, por però diferentes razones. principalmente il Papa Leone Pero principalmente, XIII, infatti, porque el con Papa la León XIII, storica en efecto, enciclica Rerum con la histórica Novarum, encíclica Rerum Novarum, affrontò la questione afrontó la cuestión sociale social nel contesto della en el prima contexto de grande la primera gran rivoluzione revolución industriale. industrial. E oggi la Chiesa Y hoy la Iglesia offre a tutti il ofrece suo a todos patrimonio su di patrimonio de dottrina doctrina sociale social, per rispondere a un'altra rivoluzione industriale, que responde a otra agli revolución sviluppi industrial dell'intelligenza artificiale, che y los desarrollos de la comportano inteligencia nuove sfide per artificial, la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. justicia y trabajo. Y es interesante esto porque justamente en la primera revolución industrial lo que se discutía era cuánto podía avanzar el capital sobre las personas, sobre los derechos laborales. Si se estaba a favor del desarrollo económico, cosa que nadie puede decir que no, pero ¿a costa de qué? Y esa doctrina social de la Iglesia tuvo mucha influencia en la Argentina, mucha influencia, sobre todo en el peronismo, que es algo que Milei viene a combatir, que es la posibilidad de tener un capitalismo más humano, un capitalismo donde, por ejemplo, se hable de la función social de la propiedad, la función social de la propiedad, como se había discutido en la Constitución de 1949, diseñada por Sampay, que obviamente se eliminó. Todo eso discutía León XIII, y eso pone ahora de vuelta en discusión León XIV. Y eso va en contra de lo que pregona Milei. Quiero compartir otro fragmento de lo que dijo el Papa este fin de semana, porque también me parece importante en el contexto también de la denuncia penal que nos hizo Milei. Mirá. Llevo en mi corazón Llevo en mi corazón el sufrimiento del amado pueblo ucraniano. Que se haga lo posible para alcanzar lo antes posible la paz auténtica, justa y duradera. Que se liberen a todos los prisioneros y que los niños puedan regresar a sus propias familias. Me causa mucho dolor lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Que cese inmediatamente el fuego. Que se dé ayuda humanitaria a la extenuada población civil y que se liberen a todos los rehenes. Quería marcar esto porque entre las cuestiones que dijo Milei por las cuales nos denunció, nosotros dijimos que Milei tenía un discurso nazi, y él dice que entre los que saltaron a defenderlo estuvo el presidente israelí, Herzog. Bueno, me parece importante que voces como la del Papa sigan la línea de Francisco, y ahora lo dice León XIV, y sigan advirtiendo sobre el genocidio en Franja de Gaza, cometido por el actual gobierno del Estado de Israel. Cosa que Milei no dice. No dice. Es más, cita a los que cometen ese genocidio como parte de su defensa. Y hablando de genocidio, quiero traer otro tema a este espacio editorial que me parece de mucha importancia, que es lo que informaron desde Hijos, que lo vienen advirtiendo y finalmente pasó, que este gobierno premia a los genocidas. Acá está el tuit de la agrupación Hijos que informa que Astiz y otros 18 genocidas fueron llevados a una cárcel VIP por decisión del servicio penitenciario que depende Patricia Bullrich. Más de la mitad de los beneficiados estuvo en la reunión con la Libertad Avanza en Ezeiza en 2024. Y tenemos el flyer con cuáles son los genocidas beneficiados por Patricia Bullrich con una cárcel VIP. Tenemos un gobierno que premia a los que cometieron un genocidio en la Argentina, que dice que lo defienden un tipo que está cometiendo un genocidio hoy en Gaza. Pero nos acusa a nosotros y nos mete denuncias penales a nosotros por decir y contar estas cosas. Y todos los gobiernos en la historia
y puntualmente en la Argentina, que llevaron adelante procesos y modelos económicos excluyentes, que terminaron en más pobreza, en más endeudamiento, necesitaron siempre de la violencia, de la represión y del silencio para llevar adelante esos modelos económicos. Nunca le preguntaron a la sociedad si quería ser más pobre, si quería estar más endeudada, si quería estar más desindustrializada, si quería tener más desocupación. No preguntan eso, hacen eso. Y para tapar que hacen eso, son violentos. La dictadura no fue para matar 30.000, para desaparecer 30.000 personas. La dictadura fue para imponer un modelo económico. Y el terror fue un método. La violencia fue un método. Y Milei está premiando a los ejecutores de ese método. Y es toda una señal para ahora, donde Milei tiene el mismo plan económico, de endeudamiento, de desindustrialización, de entrega de soberanía. Y así como en la dictadura hubo más de 100 periodistas desaparecidos, y se aplicó la censura, y también se acordó en ese momento con el sistema de medios, con Clarín, con Nación y La Razón, para que se quedaran con papel prensa, el insumo básico para que salieran en ese momento los diarios. Y eso tuvo como precio el silencio de lo que estaba haciendo la dictadura. Tenemos la misma situación hoy, y por eso, y ahora me voy a meter con la denuncia penal que nos hizo, la denuncia penal es para que no hablemos del modelo económico de Milei. Las víctimas de ese modelo económico no somos solamente los periodistas, que al igual que el resto somos laburantes y nos cuesta llegar a fin de mes, y que además se nos suman este tipo de cuestiones, porque al ser figuras de exposición pública, tenemos ahora en este caso una denuncia penal. Pero las víctimas de este modelo económico que no quieren que contemos son los laburantes, son los industriales, son los comerciantes, son los jubilados, son los científicos, son los docentes, son las nuevas generaciones. Y lo que intentan silenciar es eso. Me meto ahora de lleno, porque entiendo la preocupación, y lo primero que voy a hacer es agradecer la enorme cantidad de mensajes y de expresiones de solidaridad que recibimos desde el viernes que se conoció la noticia en la cual Milei me denunció penalmente, y les agradezco mucho. También muestra esto que planteábamos el otro día, de que no es cierto que lo que reina es el odio. No es cierto que uno salga a la calle y lo que reciba sean agresiones y odio, o algo parecido a lo que sucede en redes. La verdad es que lo que recibimos, y eso es la parte linda que tiene ser una figura pública, recibimos amor, recibimos cariño, recibimos mensajes de fuerza. Cada vez que necesitamos algo, siempre hay alguien del otro lado para darnos una mano. Y ahora nos toca hablar de esto, que es que Milei me hizo en este caso, a mí y a 2 personas más, a Carlos Pagni y a Viviana Canosa, una denuncia penal. Son 3 denuncias separadas, voy a hablar de la mía. Una denuncia penal. Poné primero el tape de Milei, donde anuncia que había hecho esto dentro de las 6 horas que estuvo compartiendo con su vocero paraoficial, el Gordo Dan. Mirá. En el día de ayer firmé, 3 denuncias a distintos periodistas por mentiras, por ejemplo, por tratarme de nazi. Sí. La tienen bastante complicada porque, dentro de las personas que salieron a bancar mi posición está, por ejemplo, el presidente de Israel, o sea, Herzog. Sí, claro. ¿No? Entre otras tantas personalidades que salieron a bancarme. Y desde el diario La Nación salieron a operar en la justicia para parar eso. Para que sepan cómo funcionan acá las cosas. Lo que hizo Pagni es muy grave y, y eso también le vale a Carrió, que también me dijo nazi, y, y un montón de gente que ha dicho esa barbaridad. Bueno, nosotros dijimos que tenía discurso nazi. Discurso nazi. Ahora voy a mostrarlo y a meternos de lleno en el texto. Esto lo dijo
en un programa con el Gordo Dan, en el contexto, porque siempre hay que hablar de los contextos, en el cual Milei viene diciendo que no se odia lo suficiente a los periodistas. El Gordo Dan, que era con el que hacían la puesta en escena comunicacional, salió a pedir que metiera presos a periodistas. Y jugada siguiente, Milei hace denuncia penal contra periodistas. Esa es la secuencia. Milei, vamos a mostrar la denuncia. Esta es la denuncia que hizo. Denunciante Javier Milei, denunciado Arely Jalad. El delito es calumnias o falsa imputación, injurias. Yo voy a aclarar que este delito ya no existe desde el 2009, cuando se trata de periodistas que hablamos de temas de interés público, y el presidente es un tema de interés público. Por ende, en 2009, cuando Cristina Fernández de Kirchner decidió avanzar con la despenalización de calumnias e injurias cuando se trata de funcionarios públicos, desde entonces ya no existe ese método que utilizaba Menem para perseguir periodistas. Bueno, Milei la presenta igual, ¿sí? Esto le cayó en el Juzgado Federal número 6, que está interinamente a cargo del juez Daniel Rafecas, y va a intervenir la fiscala Paloma Ochoa en el caso. Milei firmó yo es algo que no había notado, pero ahí está la firma de Javier Gerardo Milei en la denuncia. O sea, se tomó el trabajo de, en medio de todo su trabajo de presidente, firmar de puño y letra una denuncia contra un periodista. Que yo digo y repito ya muchas veces, acá no se trata de mí, esto no es una denuncia a mí individualmente, acá de lo que se trata es de la libertad de expresión, que es un derecho colectivo, y que lo vamos a defender de esa forma. Yo pondré el cuerpo, pondré mi nombre, tendrá mi nombre la carátula del expediente judicial, pero esto no es contra mí. Esto es contra todos los que digan cosas que el presidente no quiere que se digan. Y firma de puño y letra una denuncia por eso. Uno de los ideólogos del presidente, que es Agustín Laje, decía en estos días cuando le preguntaban qué pasaba con esto de que los voceros paraoficiales del presidente decían que había que meter periodistas presos. Y miren lo que decía Agustín Laje. Agustina dijo en las redes están pidiendo... Sí, en redes, obviamente, muchas de las que retuitea el presidente, había, por ejemplo, un tuit donde decía el penitenciario periodístico y se empezó a votar a qué periodista meterías preso y muchos Y Agustín dijo que fue una broma. Eso se llama clickbait. O sea, les están tomando el pelo. ¿Por qué? El problema lo tiene Clarín, que hace es una nota. Bueno, se ve que no era tan clickbait, porque después nos denunció penalmente. Así que no era tan clickbait. Y quiero hacer un comentario también de quién es el abogado de Milei. El abogado se llama Francisco Oneto. Tiene un programa en Carajo, en este mismo stream donde Milei pasó 6 horas. El programa se llama Estado de Sitio. ¿Por qué se llama Estado de Sitio el programa del abogado de Milei? Porque dijo esto. Escúchalo. Hablaste recién de conmoción interna y de la posibilidad de estado de sitio. Digo, ¿te parece una posibilidad real? Yo soy intendente de la Cava y te decreto de estado de sitio, sí, por supuesto que sí. ¿A vos Si te sos el parece? presidente de la nación, digamos. No, porque el estado de sitio se decreta por regiones, pero tenés razón, sí, por supuesto que sí. Me parece una posibilidad absolutamente Digo, porque eso no denota tampoco que el gobierno, en este caso, tenga el control de la calle, ¿no? Digo, el último que llamó un estado de sitio fue Fernando de la Rúa, ¿no? Hubo 40 muertos también. Y no entiendo cuál. Y si te quiero decir que por lo general el gobierno llama al estado de sitio si no tiene control absoluto de la calle, no tiene legitimidad. Vos llamás al estado de sitio porque decís, muchachos, hay que tomar el control absoluto de la calle, quedan suspendidas las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que su auto no es más su auto si está acá, es mío. Pero para vos es una posibilidad concreta. Perdóname, tu nombre no es una ninguna. Guido, sí. Diego. Guido. ¿Pero viste lo que pasó? Bueno, pues ustedes no vieron lo que pasó. Te pregunto de verdad. Digo, vos eras abogado del presidente de la Nación, Soy calculo. abogado de la Nación, Sos abogado del presidente de la Nación. Pero soy digo, abogado, no soy su ministro de Justicia. No, está bien, digo, profesor, pero ni mucho menos. tendrás diálogo. Digo, ¿te parece un escenario posible que el Sí, para mí gobierno sí. declare el estado de Sí, sitio? para mí, pero por supuesto que sí. Por eso se llama Estado de Sitio el programa del abogado del presidente. Porque no tiene ningún problema en establecer el estado de sitio. ¿Cuál es el problema?
de matar 40 personas? ¿Cuál es el problema de eliminar las garantías constitucionales? Ese señor es el que firma la denuncia junto con el presidente, una denuncia penal contra mí. Entonces, repito, no es contra mí. Porque lo que tienen en la cabeza es que no les molesta gobernar con violencia, establecer el estado de sitio. De hecho, así se llama, repito, el programa que tienen ahí, en el mismo canal donde estuvo el presidente 6 horas. Y esto es constante. Simplemente para mostrarles ayer el tuit de una de las cuentas que se atribuye a Santiago Caputo, hablando de las elecciones en Salta, dice: voy a escribir personalmente la nueva constitución de la ciudad de Salta, donde tuvo la mayor cantidad, quedó primero la Libertad Avanza. Voy a escribir personalmente la nueva constitución de la ciudad de Salta, capital de la provincia homónima. Quedará prohibido ser zurdo y los periodistas irán presos apenas se reciban de la facultad. Llegan aires de libertad a la ciudad de Salta, TEMAP, que es todo marcha acorde al plan. Esta cuenta se le atribuye, y él incluso creo que lo reconoció alguna vez, a Santiago Caputo. Entonces queda prohibido ser zurdo y los periodistas van a ir presos de una. Entonces no estamos en una situación de clickbait. Estamos en una situación donde está en riesgo la libertad de expresión y que eso pone en riesgo el resto de las libertades. Yo vuelvo a citarles, como al inicio del editorial, el texto de Samir Amin. Cuando vos no tenés libertad de acceder al dinero, a los medicamentos, a la comida, a una casa, a recursos naturales, al agua, al gas, a los servicios, cuando te coartan esas libertades, la única forma de que esté legitimada que te saquen todo es que también se coarte la libertad de expresión, de que todo eso no se pueda decir. Porque si no se dice, no pasa. O pasa igual, pero parece que no pasa. Y la condición de existencia de los límites a todo el resto de nuestras libertades, a la libertad de protestar, a la libertad de comer, a la libertad de trabajar, a la libertad de gozar, a la libertad de divertirse, a la libertad de acceder a la cultura, de todas esas libertades, es que se corte también la libertad de expresión. Si no cortan la libertad de expresión, no pueden sostener cortar las otras libertades. Por eso mi ley está en contra de la libertad, pero la libertad en términos generales, en términos colectivos, de la libertad como sentido amplio. Y por eso nos denuncia. Y por eso repito, y lo voy a decir muchas veces, pues estoy convencido de esto, esto no es un tema individual. Esto no es una denuncia contra mí. Yo voy a estar y voy a poner el cuerpo y voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero en el marco de un colectivo en el cual tenemos que defender, entre todos, la libertad de expresión como garantía de las otras libertades, que están todas en riesgo. Por tipos que no creen en la democracia, por tipos que no se le mueve un pelo hablando del estado de sitio, por tipos que tienen, además, discurso nazi. Voy a volver a pasar, para que se entienda y repetirlo una vez más, lo que escribí en la nota por la cual el presidente me hizo una denuncia penal. En la nota, que la nota habla de muchas cosas, pero puntualmente lo que le molestó, o dice que le molestó, pues yo creo que esto es toda una excusa, fue la mención a este video que está compartido por el presidente, o sea, avalado discursivamente y compartido por el presidente Javier Milei, donde trata a todos los que pensamos distinto como un virus. Ponelo. Hace 12 años el virus QK12 comenzó con la destrucción argentina. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados.
Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy QK12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. Siempre dudo si mostrar este video o no, porque si hay alguien de todos los que está mirando que lo toma en serio, sería grave, porque es lo que está haciendo el presidente. Pero bueno, está publicado en la página del presidente, yo lo cuento en la nota, y lo que dice el video básicamente, donde se ven imágenes de zombies, personificando a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Massa, a artistas como Florencia Peña y Fito Páez, a dirigentes sociales como Nati Saracho, hay un montón de dirigentes sindicales como Roberto Baradel, se los ve como zombies infectados por un virus, y cualquiera que haya visto películas de zombies sabe que el zombie o lo matás o te mata, o lo matás o te contagia. Entonces hay que barrerlo. Y el que lo viene a barrer es el león, que es Milei. Esta mirada biologicista ha sido utilizada muchas veces. Milei no es original en nada. Milei copia, estudia y copia manuales. Lo hace muy bien, lo hace performáticamente muy bien. Pero no es nueva. Y como no es nueva, una de las referencias importantes es el discurso nazi. Hitler se creía a sí mismo un médico que venía a curar a Alemania de un virus que tenía, que eran los judíos. Hay un historiador del nazismo que se llama Richard Koenigsberg, que publicó un artículo que se llama Hitler como el Robert Koch de Alemania. ¿Quién fue Robert Koch? Robert Koch fue un médico y microbiólogo que en 1882 descubrió la bacteria de la tuberculosis, que era una bacteria muy dañina para el cuerpo. Y Hitler, cuenta Koenigsberg, este historiador del nazismo, se pensaba a sí mismo como el descubridor de la bacteria que dañaba el cuerpo alemán, que era la bacteria judía. En la nota, esta nota de este historiador del nazismo, Richard Koenigsberg, cita que el 10 de julio del 41 Hitler declaró: "Siento que soy como Robert Koch en política. Descubrió el bacilo y por lo tanto introdujo la ciencia médica en nuevos caminos. Yo descubrí al judío como el bacilo y el agente fermentador de toda descomposición social". Y cita otro fragmento de 1942 que dicen: "El descubrimiento del virus judío es una de las mayores revoluciones que ha tenido lugar en el mundo. La batalla en la que estamos comprometidos hoy es del mismo tipo que la batalla librada durante el siglo pasado por Pasteur y Koch. ¿Cuántas enfermedades tienen su origen en el virus judío? Recuperaremos nuestra salud solo eliminando al judío". Milei comparte un video donde los que tienen un virus que él identifica con los que piensan distinto que él son el virus que daña el cuerpo social de la Argentina. Hitler identificaba a los judíos como el virus que dañaba a Alemania. En Alemania no terminó bien eso. Hubo un holocausto. Eso dice la nota, que cita además a otro investigador importante, que se llama Daniel Feuerstein, doctor en ciencias sociales y uno de los tipos en la Argentina que más sabe sobre el genocidio, sobre genocidios en general, y a un libro que les recomiendo mucho, que se llama La construcción del enano fascista. No habla de Milei el libro es de 2019, en claro esto, pero habla sí, y es un dato que sea 2019, porque ya advertía Daniel Feuerstein sobre que esa cuestión de que todos los argentinos tenemos un enano fascista dentro, no es cierta, es un mito, pero, como su nombre indica, es una construcción en la cual, y esto se lo sumo yo, Milei es uno de sus arquitectos principales para intentar sacar a la luz enanos fascistas. Y sobre todo, y por eso yo repito la cuestión económica, quiero leerles este párrafo del libro de Daniel Feuerstein, que dice: "El concepto de enano fascista será reformulado aquí como la potencialidad de ser hablados y actuados por el odio, de habilitar formas de violencia específicas que logran redirigir nuestras frustraciones
hacia determinadas facciones sociales, inmigrantes de países limítrofes o de países africanos, jóvenes contestatarias, o sea, los feminismos, sindicalistas, piqueteros, árabes, judíos, gitanos, que son construidos como los responsables, entre comillas, de lo que nos pasa, generando su persecución, hostigamiento, maltrato, discriminación, todo ello ejercido de forma directa o a través de las fuerzas de seguridad y o descargando sobre ellos el odio que proviene, por lo general, de las consecuencias que produce en nuestras vidas un sistema opresor cuyos verdaderos responsables, el poder económico concentrado, grupos transnacionales, el sistema bancario y sus fondos de inversión, el extractivismo minero, petrolero, sojero, resultan cada vez más invisibles o inasibles. O sea, lo que plantea Feierstein en este libro es que esa construcción de odio hacia determinados grupos sociales es para encubrir a los verdaderos responsables de que vos la estés pasando mal. Traído a este ejemplo, no odiamos lo suficiente a los periodistas, y puntualmente a los periodistas que dicen, están caros los alimentos, están caros los medicamentos, el extractivismo de esta forma no funciona, se tiene que distribuir de otra forma la riqueza, y este tipo está gobernando solamente para los ricos, quieren distraer, apuntando a esos periodistas para que no se hable de todo lo demás. Y así se va construyendo, explica Daniel Feierstein, ese enano fascista. Y lo interesante del libro, como les dije, es que es de 2019. Milei ganó las elecciones 4 años después. Entonces el problema es que no leímos este libro a tiempo, que ya advertir esto es tarde y ahora se trata de frenarlo. Y la verdad que yo no lo voy a frenar solo esto. Por eso, y repito, esto no es una denuncia contra mí. La denuncia es contra la libertad de expresión para que no se denuncien el cercenamiento de todas las otras libertades. Hay otro texto que les quiero recomendar, que leí este fin de semana. Perdón, y quiero sumar algo más. Por algo también apunta contra nosotros y contra el Destape. Nosotros acá publicamos una de las notas que más molestó al gobierno porque dejó expuesta su crueldad. Que fue no solo que habían dejado de repartir los alimentos, sino que tenían los alimentos guardados y que se les estaban por vencer. En un país donde 10 millones de personas no solo no salieron de la pobreza, sino que necesitan del Estado para comer. Y nosotros, haciendo trabajo periodístico profesional, encontramos esa comida. A mí me cuesta mucho no linkear las dos cosas. Pues no somos los únicos periodistas que hemos dicho estas cosas. ¿Por qué la denuncia es hacia mí, como periodista del Destape? Yo creo que hay un vínculo directo, que lo tenían ahí atravesado y que no les gustó que publicáramos que tenían la comida guardada. Por eso los expuso. Porque una cosa es, en su discurso, vamos a cortar con los curros, que no cortaron ningún curro, y cada vez que hablan de cortar un curro, lo que cortan es un derecho. Pero ¿cómo explicaban que tenían la comida guardada y que se le estaba pudriendo? No hay forma humana de explicar eso. Humana desde el humanismo. Y ahí quedó expuesto el gobierno. Y ahora, entre otras cosas, está respondiendo a aquella nota que publicamos exactamente hace un año. En mayo del año pasado. Exactamente hace un año. Y también responde a los que queremos hacer periodismo y no leer las cosas que nos manda el presidente. Porque ayer mismo, solo para citarles el ejemplo de ayer, Luis Majul, que es uno de los habituales voceros oficiales, que fue el que marcó que estaba mal que el presidente criticara a periodistas del diario La Nación, pero estaba bien que criticara a Roberto Navarro, porque Roberto Navarro es golpista. Y después de eso, Roberto Navarro se ligó a él un golpe, que lo dejó 2 días internado. Bueno, así trabaja Majul. Miralo ayer cómo cubría las elecciones y cómo recibía en vivo mensajes del presidente. Muy bien, mientras...
mientras estábamos haciendo el programa nos acaba de escribir el presidente de la Nación. Voy a reconstruir el chat en la medida que pueda, porque en el medio del chat hay información reservada y que pide reserva de las fuentes y otra información que se considera pública. El presidente dice: nunca hablé por teléfono con Rovira. No tengo el contacto de Rovira. Le preguntamos al presidente: ¿puede ser que alguien en nombre suyo le haya pedido que voten en contra de Ficha Limpia? Y respondió: de ninguna manera. Pedí de modo expreso al jefe de gabinete, Guillermo Franco, y a Santiago Caputo que movieran cielo y tierra para que Ficha Limpia salga. Ese proyecto, entre otros, era mío. Era Bronce Pudo. Le repregunté al presidente: ¿se lo pudo haber pedido Santiago Caputo o la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a Rovira? De ninguna manera. Le pregunté: ¿por qué entonces no salen a criticar fuertemente a Rovira? Y respondió: porque lo que citan es un comentario de alguien que comentó algo, que comentó otra persona, que supuestamente dijo Rovira. Bueno, hasta acá. Hasta acá. Bueno, son formas distintas, qué sé yo. Majul se dedica a leer las cosas que le manda el presidente, nosotros nos dedicamos a decir las cosas que el presidente no quiere que digamos. Y esto pasa sistemáticamente con los personajes como Majul, como Viale, como Fantino, etc. Quiero cerrar con un par de cosas más vinculadas a la denuncia. Volver sobre la cuestión judía. No el libro de Marx, sino cómo Milei trae todo el tiempo esto. Porque hay también una operación, les voy a recomendar otra nota que leí el fin de semana muy buena de Alejandro Kaufman, donde explica, donde habla sobre la banalización del Holocausto y las diferencias que hay sobre todo eso, etc. La voy a compartir en un rato en mis redes, porque la verdad que está buenísima. Sino que explica, por ejemplo, que llamar nazi a alguien por sus dichos y por sus actos es una caracterización política, no un acto de discriminación. Y además explica cómo en esta lógica performática de Milei encontró también una nueva reversión de yo tengo un amigo judío. ¿Se acuerdan que cuando había alguien antisemita, para decir que no era antisemita decía, no, pues si yo tengo un amigo judío? Entonces con eso trataba de tapar todo su antisemitismo. Tengo un amigo judío. Después, cuando eso ya pasó mucho, cuenta Kaufman, empezaron a decir, bueno, tengo una hija judía o tengo un marido judío, como para decir, bueno, no soy tan antisemita, porque mirá, yo algún vínculo tengo con esos. Y que Milei, cuenta Alejandro Kaufman, le dio una vuelta de tuerca más a esto y dice, me voy a convertir en judío. Me dedicaré al estudio de la Torá. Incorpora, estoy leyendo la nota, términos y metáforas hebreas a su repertorio, todo ello de manera cruzada por una ignorancia y, es así, una banalización rampante. Para coronar la acción propagandística de Manuel, afirma que llamarlo nazi a él no es solo banalizar el Holocausto, sino por ello mismo ofender a la memoria de la Shoah. O sea que Milei hace una remake de Yo tengo un amigo judío diciendo yo me voy a hacer judío, y como me voy a hacer judío, vos no podés decir que yo tengo un discurso nazi, pues yo me voy a ser judío. Y sería una contradicción ser judío y ser nazi. Mirá, la contradicción, y en el judaísmo la palabra libertad también es muy importante. Hace poco tuvimos la cena de Pesaj, yo soy judío además. Entonces en la cena de Pesaj lo que conmemoramos es la libertad, justamente. El pueblo judío fue un pueblo esclavo en Egipto, y la cena de Pesaj, lo que nos juntamos a recordar es justamente el fin de esa esclavitud, es la libertad. La cena de Pesaj es la cena de la libertad.
pero no utilizamos el judaísmo como excusa para decir que todo el que piensa distinto tiene que ser eliminado. Entonces Milei tiene discurso nazi e intenta ocultar ese discurso nazi diciendo: yo me voy a convertir al judaísmo, tengo relaciones con una parte de la colectividad judía, que es la parte de los negocios, la parte de la derecha judía en la Argentina. Me apoya el presidente de Israel, dice, entonces todos ustedes están equivocados. Como si fuera una sede de autoridad, un tipo está cometiendo un genocidio. Y hace esa reversión que vale la pena mencionar. Aunque yo no fuera judío, vale la pena mencionar eso. Porque no puede invalidar que efectivamente Milei tiene un discurso exactamente igual al que tenían los nazis. Y lo dijo muchas veces. Escuchen este archivo también de Milei en A24. Mirá. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. ¿Saben quién decía que eran superiores moralmente y estéticamente? También los nazis. También. En el medio de todo esto vamos a volver a escuchar al Papa, al nuevo Papa, a León XIV, porque Milei, en esta pelea que tiene para imponer su opinión y su mirada como un hecho, tiene aliados importantes en el mundo. Por ejemplo, el tipo más rico del mundo, que es el dueño de la red social más usada del mundo. Estoy hablando de Elon Musk y de X. Y va a ser importante que figuras como la del Papa hablen de la libertad de expresión, como hablaron este fin de semana. Vaya, ponelo. Les doy la bienvenida a ustedes, representantes de los medios de comunicación del mundo. Les agradezco por el trabajo que han realizado y realizan en este tiempo, que para la Iglesia es esencialmente un tiempo de gracia. En el Sermón de la Montaña, Jesús proclamó: bienaventurados los que trabajan por la paz. Se trata de una bienaventuranza que nos interpela a todos y nos concierne de cerca, llamando a cada uno de nosotros al compromiso de perseguir una comunicación distinta, que no busque el consenso a toda costa, que no se revista de palabras agresivas, que no abrace el modelo de la competición, que nunca separe la búsqueda de la verdad del amor con el que humildemente debemos buscarla. La paz comienza de cada uno de nosotros, de la forma en que miramos a los otros, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que nos comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras, de las imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Por eso, permítanme reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar sobre la verdad. Solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados. Miren, justo este fin de semana, cuando el presidente y su bandita de comunicadores paraoficiales pide periodistas encarcelados, y también habló el Papa, y yo repito, me parece una voz importante en el mundo, habló de la libertad de expresión el fin de semana. Ponelo. La conferenza di questi giornalisti imprigionati interpella la coscienza delle nazioni e della comunità internazionale, richiamando tutti noi a custodire il bene prezioso della libertà di espressione e di stampa. Bueno, ahí está diciendo, hablando de hay que defender el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa. Volé. Entonces, va a ser importante, ¿sí? en este mundo donde los aliados de Milei no están dispuestos a sostener la libertad de expresión, que existan figuras como la del Papa que sostengan esto. También existe a nivel de organismos internacionales. Les quiero mostrar el último informe que publicó la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que dice: durante 2024 la Relatoría registró un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos. En un contexto de iniciativas de cambios drásticos al funcionamiento del Estado, se reportaron con alta frecuencia discursos estigmatizantes, principalmente desde las altas autoridades del Estado, contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres. En el marco del ejercicio del derecho a la protesta social por parte de sectores políticos y sociales opositores al gobierno y de la ciudadanía en general, la Relatoría observó declaraciones oficiales que buscaban desincentivar la libertad de expresión y exaltar la represión policial. En buena parte de las movilizaciones se registraron agresiones contra trabajadores de prensa, originadas tanto en el accionar de agentes de seguridad como de particulares. Además de un deterioro en el debate público, la Relatoría registró cambios significativos en el marco institucional relacionado con el acceso a la información, los medios públicos y la publicidad oficial. En particular, se registró la adopción de marcos normativos restrictivos del derecho a la protesta social y modificaciones regresivas y carentes de deliberación amplia en relación a la Ley de Acceso a la Información Pública. Y es larguísimo el informe que hay sobre la Argentina, donde dice: la Relatoría observó un contexto adverso para el ejercicio de la libertad de prensa, caracterizado principalmente por discursos hostiles desde el poder público. De acuerdo con la información monitoreada por esta oficina, el presidente de la República, Milei, ha sostenido un discurso recurrente y constante de estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación, acusándolos de ser corruptos, delincuentes con micrófono, mentirosos, ladrones, difamadores y extorsionadores, entre otros calificativos lesivos a la nación informativa, en contexto donde la prensa hacía publicaciones sobre asuntos o debates de interés público. Además, ha manifestado públicamente que el 85% de los medios miente todo el tiempo. Estas expresiones están frecuentemente dirigidas a periodistas y medios que han publicado información crítica o cuestiones políticas gubernamentales. La Relatoría de la Libertad de Expresión advierte que estos no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de lo que el gobierno ha denominado una batalla cultural, que incluiría el señalamiento de determinados comunicadores y medios como opositores o enemigos. Esto de 2024 que salió ahora. Ahora le tenemos que sumar el ataque a Roberto Navarro y le tenemos que sumar la denuncia penal contra mí. Y quiero cerrar volviendo a contar lo mismo. Esto no es un tema individual. Acá está en juego la libertad como concepto general, la libertad de expresión dentro de la libertad y todo el resto de las libertades que, si no hay libertad de expresión, no se pueden garantizar. No hay libertad de trabajo, no hay libertad política, no hay libertad de consumo, no hay libertad de goce, si no hay libertad de expresión. La libertad de expresión legitima y garantiza el resto de las libertades. Y por eso los gobiernos autoritarios, por eso las dictaduras silenciaron a periodistas. Por eso somos perseguidos, por eso nos apuntan y por eso es de forma colectiva. Me toca a mí en este caso que diga: Javier Milei denuncia a Ari Lijalad. Pero no es una denuncia individual. No se trata de mí. Yo voy a poner mi parte. Yo no me voy a correr un centímetro del periodismo en el cual me formé, con mi maestra María Seoane, con Coco Blaustein, con referentes como Osvaldo Bayer, como Rodolfo Walsh, y en un medio donde me permite hacer esto, hace 7 años, con Roberto Navarro a la cabeza. Yo no me voy a correr un centímetro. ¿Que me estresa y que me da miedo? Sí. Es necio no creer en eso. Que te denuncie el presidente no es normal. No tiene que pasar. Ahora, mi compromiso es que yo le voy a poner el cuerpo, la cabeza, la espalda, el laburo y el nombre a esto que es colectivo. Está en riesgo la libertad de expresión. Hace rato. Y ahora dieron un paso demasiado grande como para ignorarlo. La cuestión jurídica ya está en manos y de paso les agradezco muchísimo a nuestros abogados, a Alejandro Rúa y a Graciana Peñafort, que son los abogados del Destape. Se sumó a la defensa el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es también un honor,
que estén trabajando junto con nuestros abogados para defendernos de esta situación. El CELSA tiene una participación muy importante en casos vinculados a la libertad de expresión y a persecución a periodistas. Ya nos hemos presentado en el expediente judicial y ya le hemos enviado una carta a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas, enviando la nota que publicamos en el Destape y enviando todos los antecedentes que muestran cómo el presidente está intentando atentar contra la libertad de expresión. Y también, como es colectivo, ya salió una convocatoria desde el Sindicato de Periodistas para republicar la nota por la que el presidente me denuncia, pero no firmada por mí, sino firmada por todos los periodistas que la quieran firmar. Y se están sumando un montón de firmas de periodistas para que sea una nota con firma colectiva. Porque esto se trata de un derecho colectivo, que hoy me toca poner el nombre a mí, pero se trata de que el presidente no logre que haya miedo, que haya autocensura, que haya silencio, y que los periodistas nos dejemos de decir todo lo que tenemos que decir. Entonces, acaba de salir, de hecho me llegó recién la convocatoria desde nuestro sindicato, en esto, ahora que estamos en modo Eternauta, el héroe es colectivo. Yo no voy a ser el héroe individual de esto. El héroe tiene que ser colectivo, en nuestro caso el colectivo de periodistas, y el colectivo más general de toda la sociedad que defienda la libertad. Pues mi ley está en contra de la libertad, de todas las libertades. Y cuando ataca la libertad de expresión, ataca una libertad que es para defender todas las otras. Y tiene que ser colectiva la respuesta. 9:28. Hola Roberto Navarro, hola Nico Lantos, ¿cómo andan? Buen día.